Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile. Ahora sí, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Loco Emprendedor. Hoy hablaremos de diseño y arquitectura. Es un programa increíble porque vamos a entrevistar directamente, lo vamos a presentar enseguida, Patricio. Vamos a entrevistar a Agustín Quiroga, quien es el socio fundador y director general de CQ Studio y vicepresidente de Chile Diseño. ¿Cómo estás, Agustín? Bien, todo bien. Muy buenos días y gracias por la invitación. Mucho más cerquita aquí. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, este es un capítulo en donde también te vamos a preguntar sobre el concurso que fuiste como un ganador chileno, ¿no es cierto? Es un concurso internacional que se llama Design Award and Competition. Sí, la Design Awards es uno de los concursos internacionales de diseño y arquitectura más reconocidos a nivel mundial, donde hay diversas categorías que van desde el diseño y la arquitectura y toda la diversidad de lo que puede haber dentro del diseño y la arquitectura. Qué bien, ¿y eso a dónde se realizó? Eso se realiza ya hace varios años en Italia, el Lago di Como. El Lago di Como está a 45 minutos de Milán. Milán es una de las capitales más importantes del mundo del diseño y está ahí a una hora. Es un teatro tipo un teatro municipal, es un formato tipo gala donde vienen todos los premiados de distintas partes del mundo y es una instancia de premiación y de reconocimiento donde se entregan los premios a estas diversas categorías del mundo del diseño y la arquitectura. Qué bien. Mira, me gustaría que pudiésemos hablar un poquito más de esa competición, cómo llegaste allá, cómo ha sido el camino para llegar allá, porque tú has sido el ganador de ese concurso. El ganador de una categoría, esto es como si haciendo un poquito la analogía con los Óscares. Los Óscares hay una serie de categorías, de mejor actor, mejor guión, mejor animación, mejor musicalización, todo, y nosotros ganamos una de las categorías. La categoría Event and Happening Design. Sí, sí. Ya, perfecto. Y eso dice por su proyecto, tu proyecto se llama 100 años de ME Elec Metal. Sí. Explícame un poco del proyecto, por favor. Nosotros, un cliente de nosotros, Elec Metal, una compañía internacional con presencia en más de 35 países, llaman una convocatoria abierta a un concurso para poder desarrollar el proyecto de los 100 años y hacer una celebración junto a todos sus clientes, stakeholders, inversionistas, etcétera, y donde ahí a nosotros se nos plantea el desafío de cómo en un evento de 2 horas poder transmitir en el fondo la trayectoria de una compañía que ya tiene 100 años, cuáles son los mensajes que se quieren comunicar, en qué es lo que están hoy en día, qué es lo que quieren transmitir en el futuro. Por lo tanto, fue un desafío bien interesante. Trabajamos más de 8 meses en la propuesta para un proyecto que duraba 2 horas y donde involucra una serie de desarrollos, tanto definición de contenido, de cuáles son los mensajes que se quieren comunicar, cómo se quieren comunicar. Se hicieron películas, desarrollamos 2 películas especiales para esta puesta en escena, una que contaba la trayectoria de los 100 años, una serie de hitos que ellos habían reconocido durante todo ese periodo, y por otra parte también una película de carácter más corporativo donde ellos relataban de alguna forma en qué es lo que estaban y dónde se proyectaban y cuál era la visión futura que tenían. Y ese proyecto, tiene una puesta en escena bien particular en términos del guión. Se construye un guión de la experiencia bien detallado, donde los invitados en este caso están 2 horas en una ceremonia que nosotros también la subdividimos en distintos espacios. Cada espacio tenía una narrativa y tenía una historia que contar. Por lo tanto, ahí un poco estuvo el desafío de cómo poder comunicar estos mensajes, cómo poder contar la historia de una compañía de 100 años en un evento como ese, y fue un proceso muy, muy interesante. Sí. Dice aquí que estuvieron creando a través, lo que estás diciendo, estas películas, a través del pasado, el presente y el futuro. Sí. Cuéntame un poco qué es lo que estuvieron haciendo con el futuro, qué mostraste.
El futuro, Maya es una compañía que tiene una trayectoria de 100 años en el fondo y puede tener 100 años más en el fondo. Cómo ellos se proyectan de una manera distinta hacia el futuro, con una visión mucho más innovadora, y qué es lo que pueden hacer. O sea, nosotros planteamos un concepto que tiene que ver como ya tienen los 100 años de trayectoria, tienen un reconocimiento a nivel internacional importante, pero cómo se proyectan hacia el futuro y cuál es la visión que ellos quieren entregar. Y ahí justamente el desafío está en poder comunicar de forma innovadora cómo ellos se proyectan en el tiempo. Y ahí desarrollamos algo bien particular, que fue una composición musical con una filarmónica de más de 35 músicos, donde mediante imágenes que evocaban cierta visión que tenía que ver con innovación, futuro y sustentabilidad de la misma empresa, lo llevamos a una pieza musical, y una pieza musical que estuvo complementada con un desarrollo audiovisual que daba cuenta de esta ventana hacia el futuro que ellos estaban proyectando también para el futuro de la compañía. Qué entretenido. ¿Cómo pasas de tener, ¿no es cierto?, una empresa de diseño, arquitectura, a crear una película? Bueno, yo siempre he dicho que van bien de la mano. Para mí la arquitectura es también una disciplina del diseño, entendiendo que el diseño es una disciplina bien transversal y impacta en cualquier índole de cosas. Para mí el diseño, la arquitectura es diseño arquitectónico, pero siempre hubo un interés desde que estaba en la universidad de poder integrar distintas disciplinas a los proyectos, y eso tiene que ver con directores, cineastas, guionistas, diseñadores de experiencia, iluminadores, comunicadores, y siempre estuvo la inquietud de entretener distintas visiones. Podíamos integrar una visión mucho más transversal, más horizontal, y dar soluciones de diseño más coherentes y con una visión mucho más transversal, lo que hace que finalmente las propuestas tengan una propuesta de valor mucho mayor, porque no es solamente con la visión de la arquitectura. Yeah. Y ahí, empezamos a aprender, empezamos a investigar, empezamos a estudiar algunos modelos de oficina afuera. Tuvimos prácticamente un año investigando dónde estaban oficinas lideradas por equipos de arquitectura que integraban otras disciplinas dentro de sus oficinas, bajo el mismo alero, bajo un mismo techo, para crear propuestas diferenciadoras. Y ahí llegamos a la conclusión de que las mejores estaban en Alemania. Esto fue el año 2010, y junto a mi socio definimos irnos 2 meses a Alemania a juntarnos con todas estas oficinas que tenían estos desarrollos un poco distintos. Y en Chile en ese minuto yo te diría que habían 1 o 2 oficinas que estaban desarrollando este tipo de proyecto con esta visión, y eso fue como gatillante para lo que es hoy día la oficina. Estuvimos allá con ellos, aprendimos de sus metodologías, sus sistemas de trabajo, cómo desarrollar los proyectos, cuáles eran las disciplinas que le involucraban dentro de los procesos creativos, y ahí llegamos con mucho input para hoy día ser la oficina que somos, con una oficina de más de 20 personas, con una visión muy transversal, donde trabajan arquitectos, comunicadores, antropólogos, historiadores, diseñadores gráficos, diseñadores industriales. Entonces, si bien las propuestas se resuelven desde un pensamiento arquitectónico, pero finalmente lo que nosotros hacemos es diseñar experiencias, y experiencias en el ámbito de la arquitectura, el interiorismo, en el mundo de las puestas en escena, como en este caso del proyecto que nos ganamos el premio de los 100 años del Metal, en el mundo de la museografía, que finalmente uno tiene que conectar con audiencias y generarles experiencias distintas, y para generar experiencias distintas hay que tener visiones distintas y integradas de distintas disciplinas. Qué bien, qué bien. ¿Alguna vez pensaste que iba a competir en Design Award and Competition? ¿Fue alguna meta, algo que tenías en No en sé mente, si lo teníamos como meta, yo lo veo más como una consecuencia del trabajo que se ha hecho en los más de 12 años que llevamos de trayectoria profesional. Ya nos habían publicado varios proyectos en editoriales en Europa, una en particular que se llama Avedition, que es una editorial alemana especializada en arquitectura y diseño, y ellos publican una vez al año un libro que se llama Event Design, donde publican los mejores proyectos a nivel mundial en el ámbito del diseño de puesta en escena, con oficinas Alemania, Holanda, Inglaterra, España, Estados Unidos, y nosotros fuimos los primeros latinoamericanos en estar publicados en esa edición.
Y ahí se abrió una ventana porque nos contactaron. Vieron un proyecto que habíamos desarrollado, nos llegó una carta de invitación y ese fue un poquito el proceso para poder participar de estos premios. Nos llegó la carta de invitación invitándonos a postular. Hicimos la postulación, nos avisaron que quedamos nominados y después tuvimos la buena noticia que después de un proceso de nominación y un proceso de jura que es bien exhaustivo en términos de que aquí no solamente evalúan el proyecto como tal y que uno tiene que mandar la descripción, las imágenes, el guión, los planos y todo lo que da cuenta de qué se trató el proyecto, una memoria descriptiva, sino que también analizan mucho el perfil, el portafolio y quiénes están detrás de los proyectos. Entonces, ahí hay un proceso bien exhaustivo que tiene que ver con las publicaciones que uno ha realizado, charlas, participación en seminarios, experiencia en el extranjero, papers y una serie de distintas compitiendo cosas. con Sí. otras. Entonces el proceso de selección es un poquito, yo creo que finalmente, insisto, si bien es un proyecto que bajo nuestro criterio es muy bueno y por eso también ganó la categoría, pero también yo creo que es un reconocimiento finalmente a la trayectoria que tiene la oficina, a la forma de hacer las cosas de una manera distinta, saliéndose un poco de los cánones establecidos del diseño y la arquitectura en la que la gente está acostumbrada un poquito a ver. Porque muchas veces habría arquitecto, pero ¿por qué así museografía? ¿O por qué así puesta en escena? Pero también así arquitectura, y a la gente un poco lo descoloca cuando uno le dice que como arquitecto, por ejemplo, está haciendo una película. Oye, ¿y cuál fue la otra categoría o alguna otra categoría que te acuerdes y que digas, oh, esto fue increíble, una compañía que me dejó realmente con la boca abierta? Sí, hay varias categorías cuando uno ve, sobre todo en proyectos de arquitectura de gran escala. Hay mega oficinas como Norman Foster, oficinas de un reconocimiento internacional con presencia en muchos países, y son proyectos de arquitectura de gran escala, desde aeropuertos, edificios corporativos en distintas partes del mundo. Yo te diría que los más potentes dentro del expertise también que uno se mueve están los proyectos de arquitectura como edificios institucionales, que hay una categoría especial, y también en el mundo del interiorismo. Perfecto. Oye, me dijiste que estuviste con tu empresa antes de inclusive de salir de la universidad. Sí. Cuéntame cómo fue esa creación de la empresa y cómo ha sido la evolución en todos estos 12 años. Yeah. Bueno, eso siempre fue una inquietud desde la universidad. Siempre uno era en busquilla, trataba de participar de proyectos cuando yo ya estaba desarrollando en el fondo, no sé, estaba en tercer año, cuarto año, algunos profesores me habían invitado a participar en algunos de sus proyectos, y yo te diría que en quinto año, antes de empezar el proyecto título, empecé a hacer algunos trabajos bien agotados de arquitectura y también del mundo de la puesta en escena, porque de hecho uno de mis seminarios de investigación lo hice en arquitectura efímera, que tenía que ver como diseño de edificios temporales para eventos temporales. Entonces es un tema que yo lo venía ya arrastrando. Arquitectura efímera. Sí, que es arquitectura, efímero tiene que ver con la temporalidad. Ajá. Y cuando algo es efímero es algo que tiene un periodo de uso y después se acaba, pero siempre es recordado en el fondo. Entonces ahí empecé a desarrollar una investigación que tenía que ver con arquitectura efímera, y me empezaron a salir algunos proyectos muy acotados de escenografía y también de arquitectura, algunos edificios, algunos concursos. Y ahí dije, bueno, tengo la opción de titularme y lo que hacen mucho hoy en día, irme a viajar, pero se me dio una oportunidad de poder tomar un par de proyectos que me permitían poder solventar un poco una oficina. Yo tenía ahí 2 compañeros de universidad que estábamos un poco en la misma línea, y les dije, bueno, veamos si podemos montar una oficina antes de titularnos, cosa que nos titulemos y ya tengamos una maquinita un poquito andando. Y uno de mis mejores amigos, compañero de colegio toda la vida y que es socio hasta el día de hoy, Pedro Castro, estaba estudiando, se había titulado ya, estaba estudiando inglés y iba a meter a trabajar en una oficina de arquitectura en Estados Unidos. Y lo llamé y le dije, mira Pedro, tenemos la opción de montar esto,
tenéis que tomar una decisión, tenemos que hacer una inversión muy pequeña para poder arrendar una oficina y partir en el fondo con lo justo y poder pagar las cuentas de la oficina de manera bastante básica. Y él me dijo, ya, ok, vamos, me vuelvo, se volvió a Chile, dijimos, ya, aquí partimos, tenemos estos 3 proyectos y ahí empezamos a estructurar lo que hoy en día es la oficina. De hecho, es divertido porque todos me preguntan, pero ¿cómo estáis con la oficina y desarrollando el título al mismo tiempo? Yo ya el proyecto de título lo tenía bien avanzado, lo tenía bien conceptualizado. ¿De qué se trataba tu proyecto? El proyecto era un pabellón efímero que estaba en el norte, donde hay cultivo de uva, a la cordillera de La Serena, cerca del Valle del Elqui, que era un pabellón itinerante para poder cosechar uva de manera por temporada y no era necesario tener el edificio funcionando durante todo el año. Entonces, esta era una estructura que se premontaba y se podía montar en otros lugares y llegaba un camión y se la llevaba a otro lado y tenía una lógica como de componentes constructivos que facilitaba el uso, el montaje y el desmontaje con una inversión menor de no tener que construir necesariamente un edificio y un edificio que no se iba a ocupar durante todo el año. Perfecto. Sí. Y ahí, montamos la oficina y empezamos con distintos tipos de trabajo. Empezamos a perfilarnos en qué es lo que nos interesaba. Y yo te diría que ya después del año 2010, después del viaje a Alemania que te comenté, y ahí tomamos la decisión de... Ahí cosechamos lo que hoy día es la oficina, con esta visión integral, multidisciplinaria, que abarca diversas disciplinas. Nosotros tenemos más de 6 áreas de negocio distintas. ¿Qué fue lo que aprendiste en Alemania que te lo trajiste acá y empezaste a implementar? Más que un modelo o poder replicar como una fórmula, una visión, o sea, una forma de pensamiento, y eso fue lo que más nos ayudó en el fondo, que tenía que ver una estructura de pensamiento mucho más abierta, de por qué no poder integrar disciplinas que son anexas al diseño y a la arquitectura y poder integrar esos equipos multidisciplinarios bajo un mismo techo y poder de alguna forma tener una metodología de desarrollo de proyectos que fomente altamente la creatividad. Y eso yo te diría que fue como lo básico. Hay una serie de otras cosas que también sirven de manejo de estado del arte, y conocimos una serie de proyectos, y conocimos metodologías, y conocimos editoriales que publicaban proyectos que a nosotros nos interesaban. Entonces empezamos a estudiar esos proyectos, cómo se formulaban, cuáles eran los equipos, y ahí se sumaron otros factores. Pero yo te diría que lo fundamental tuvo que ver con la estructura de pensamiento. Perfecto. Me imagino, si son bastante especiales los alemanes también para trabajar, su forma de ver el diseño también. Sí, bueno, para mí Alemania es uno de los países que ya a la vanguardia en términos de diseño y arquitectura, y mucha gente tiene como, no sé, el estigma de alguna manera, no, que los alemanes son muy estructurados, son súper cuadrados, pero tienen un pensamiento creativo y analítico que a mí me sorprendió en las mismas conversaciones con ellos. Nosotros nos juntamos con los dueños de esta compañía, estoy hablando de compañías grandes, nosotros éramos muy chicos, veníamos de Chile, y como que le mandamos un mail diciendo, oye, mira, nos interesa mucho lo que hacen, esto es nuestro pequeño portafolio a la fecha, cuando llevamos, no sé, 2 años de oficina, nos gustaría juntarnos contigo para que nos cuenten, y todos nos recibieron con las puertas abiertas, nos recibieron los dueños de las empresas, y empresas que trabajan 250 personas, 150 personas, que tienen presencia en distintas partes del mundo, y fueron muy receptivos en el fondo a escuchar nuestras inquietudes y también a entregarnos mucha información. Mira qué bien. Sí. Tiene sentido, uno dice, chuta, sabéis que por lo menos en ese ámbito los alemanes son muy abiertos de mente. De hecho, ahora es divertido porque en la misma premiación conocimos unos alemanes que también tenían un área de desarrollo de proyectos de wayfinding, que nosotros también desarrollamos, que son proyectos de señalización para navegación en edificios complejos como aeropuertos, universidades, clínicas, que ayudan a mejorar las experiencias de los usuarios dentro de estos recintos para que puedan llegar al lugar donde tienen que llegar. Yeah. Y ellos habían ganado un premio, ganaron la categoría de wayfinding, y teníamos gente en común que habíamos conocido en Alemania hace 9 años y nos topamos ahí y quedamos muy bien conectados, y generacionalmente podía haber una brecha, eran, no sé, tenían 55 años, 60 años, nosotros 38, 39 años, y hubo muy buena conexión, y claro, que nos conectó ahí una forma de pensamiento, una estructura de pensamiento, etc. ¿no?
Qué bien. Me gustaría saber cuál ha sido tu proyecto insigne. ¿Algún proyecto que te haya marcado y que hayas dicho? Ay, a ver, Que siempre lo presentas, ¿eh? Onda como Piñera con el papelito de los 33 minutos. bueno, hay varios proyectos en el fondo que hay algunos que le tiene más cariño, que significaron, ya sea por lo que lograron esos proyectos o por el proceso que hubo por detrás o por el impacto que tuvo la gente que le tocó estar en estos proyectos. Pero yo te diría que hay uno en el ámbito de las puestas en escena, hablando del ámbito también de que nos ganamos el premio, fue la inauguración de Minera Esperanza, un proyecto que desarrollamos el año 2011, donde trabajamos 1 año, 2 meses también para una infraestructura que duró 2 horas, con un proceso de montaje de 15 días en un taller de camiones en el norte, prácticamente en la cordillera, con condiciones de montaje muy complejas, donde estuvo un equipo trabajando, como te comenté, más de 1 año en esto. Y la experiencia que se vivió ahí fue bien notable, fue muy reconocido, la gente conectó con lo que desarrollamos, y ese proyecto también nos gatilló una serie de otros proyectos de gran escala. Yo te diría que en términos de envergadura, ese fue uno de los proyectos más grandes que hemos desarrollado. Y también tuvo mucha innovación en términos de tecnologías constructivas y tecnologías audiovisuales que se desarrollaron para eso y que antes no existían. Y ahí está el cruce interesante con programadores, con audiovisualistas, que se hizo todo un desarrollo que no teníamos mucha claridad cómo hacerlo, porque no se había hecho antes, pero finalmente se hizo. Y ese proyecto también fue publicado en el Event Design Yearbook, y está catalogado en esos años dentro de los mejores proyectos de puesta en escena a nivel global. Sí. Y hay otros proyectos, por ejemplo, proyectos más recientes. Me gustaría que Patricio pudiese colocar cqstudio.cl. Sí. Realmente ahí para poder mostrar los proyectos. Sí, ahí están todos los proyectos, todos los videos. cqstudio.com. Es .com. .com, ¿verdad? Sí, cqstudio.com. Bueno, me redireccionó así al .com. Oye, dice, desafiamos lo establecido a través de soluciones creativas. Sí, y de alto impacto. Y de alto impacto. Sí. Ah, muy bien. Sí. Eso para nosotros es... Uno siempre tiene que creer en la visión, y esa es una de nuestras visiones. O sea, en la medida que no creemos soluciones creativas y de alto impacto y tomemos cada proyecto como un desafío distinto y no repitamos fórmulas, para nosotros es como el ADN de la oficina. O sea, nosotros empujamos poder llevar la creatividad a un extremo y empujamos también a los equipos que trabajan dentro de la oficina a poder ser altamente creativos para generar propuestas diferenciadoras y nos diferenciemos de lo estándar y lo que hace el resto. Ok. Oye, es bastante la cantidad de servicios que ustedes entregan. Sí. O sea, son arquitectura, consultoría, diseño gráfico, diseño de interiores, museografía, puesta en escena y wayfinding. Sí. Y project management. Project management es administración de proyectos, que la mayoría de los proyectos que desarrollamos también los administramos y los ejecutamos. Por eso es un servicio también que entregamos. Perfecto. Bueno, no sé si me gustaría o que pudiésemos comentar un poquito más sobre el Designs Award. Allá, ¿cuál fue el diseño que más te llamó la atención? Aparte de ¿no es cierto?, que te encontraste con los alemanes con los cuales alguna vez te abrieron las puertas de aprender, y que hayas dicho, oye, eso también me generó una visión posible de que voy a hacer acá en Chile, a través de lo que tú mismo haces en estas ¿Cuando fuimos a Alemania o ahora en el... Ahora en el Design Award. Sí. El Design Award, a ver, tampoco manejo el detalle de todos los proyectos que ganaron, porque son distintas las categorías,
Pero creo que lo que más me llamó la atención y también donde vi que habían muchas oficinas que tampoco conocía era la categoría de diseño de interiorismo y diseño de exhibiciones. Y ahí también conocimos un polaco que también enganchamos muy bien y tuvimos harto tema y me estuvo mostrando sus proyectos y su visión y me llamó bastante la atención. Una oficina que se llama, creo que OMA, no me acuerdo muy bien el nombre, pero me llamó la atención y ellos habían ganado por segundo año, se habían ganado un Red Dot Awards, porque acá en el mundo de los premios de los diseños, yo te diría que hay 3 que son los más reconocidos en términos de trayectoria y los que tienen también más difusión, visualización y donde están los mejores proyectos. Uno es el A-Design Awards, que es el otro es el IF Awards, que es IF Awards, y el otro el Red Dot Awards. Esos son como los 3 reconocimientos en el ámbito del diseño y la arquitectura, que si una oficina se ha ganado uno de esos premios, entra en un circuito internacional de peso en términos de reconocimiento del trabajo y qué es lo que está aportando valor a la industria. O sea, aquí tenemos que sacarnos de la cabeza que esto es netamente como ornamental y que a uno le puede gustar o no en términos estéticos, sino que tiene que ver con el impacto que generan y cómo esos proyectos agregan valor. Agregan valor a la sociedad, agregan valor a la compañía o agregan valor en el ámbito en el cual se desarrollan. Perfecto. Vamos a ver entonces aquí algunos de los proyectos. Un poquito más abajo, Patricio, ahí sale. Oye, mira, me están comentando acá, Verónica, dice, qué interesante, Agustín, y me está preguntando si estás soltero. Soltero, no, lamentablemente no. No. Casado, 3 niños, una familia muy... Una familia bonita, por detrás. Sí. Perfecto. Sí. Casado ya hace 11 años y con 3 niños de 8, 5 y 2 años. Ya. Sí. Está bien. Sí. Está bien. Bueno, hay varios de los proyectos, lo que se están viendo ahí. ¿Viste? Fue hace poco. Sí, esto fue hace poco. Ese proyecto fue bien interesante y lo que a mí me llamó mucho la atención fue la cantidad de visitas que tuvo. En menos de 3-4 semanas tuvo más de 65.000 visitas y los fines de semana habían unas filas para poder entrar ahí a esa sala del GAM. Fue bien impresionante. Y eso también tiene que ver que la gente está demandando cultura, está demandando diseño y está demandando tener experiencias entretenidas. Que si finalmente cuando uno va a estos proyectos, sobre todo en el ámbito de museografía, como los que están más arriba, la gente va a entretenerse, va a aprender de una manera didáctica y sobre todo, por ejemplo, esos 3 proyectos que salen ahí, eso fue el Museo Precolombino. ¿Cuál? ¿La sí, fiesta? La fiesta de las imágenes en Los Andes fue la última museografía que desarrollamos para el Museo Precolombino, también un proyecto súper interesante. Y ese ballena, se ve muy lindo eso. Voces del Mar de Chile, sí, ahí hay un videíto que está bien bonito, que muestra un poquito, si lo pinchan ahí, Dale ahí nomás, van a poder ver el video. Y fue un proyecto súper interesante y que también tuvo un gran impacto en la cantidad de afluencia de público y yo creo que ahí se logró una muy buena diseño de y se muestra un poquito como el proceso que hay detrás en términos de montaje. Son piezas súper delicadas. Aquí se trajo una ballenera. ¿Ustedes trabajan directamente entonces el diseño, la arquitectura, lo que es la cultura? Sí. ¿Están ligados con el GAM? Sí. ¿Con qué otra entidad? Ahí, bueno, con el Centro Cultural Palacio de la Moneda, nosotros le hemos desarrollado más de 5 proyectos en el ámbito museográfico, con el Centro Cultural Palacio de la Moneda. ¿Abajo, donde está el museo? Sí, donde está el museo. Perfecto. Esto es en el museo, este proyecto en el museo, el Museo Precolombino. Es verdad. Y distintas instituciones. Ahora estuvimos trabajando con la Corporación Cultural de la Cámara Chilena, que fue la que organizamos la exposición de Tesla. Y eso también, ahí para comentar, nos ha gatillado esta demanda de cultura que hay y de poder llevar temas diversos a una comunidad amplia, desde niños, adultos, jóvenes, con distintos intereses.
Y justamente ahora estamos empezando a desarrollar proyectos gestionados por nosotros. Esto es una idea que está en desarrollo, pero me interesa comentarla porque creo que hay mucha demanda y no hay tanta oferta cultural en este tipo, por ejemplo, de exhibiciones o museografía o centros culturales. Por lo tanto, creemos que hay un espacio importante para poder desarrollar muestras de temas transversales y temas que sean de interés para todo tipo de perfil de gente y no un público también tan específico, de manera de poder acercar la cultura a la gente. Y yo creo que una muy buena fórmula para eso es desarrollando este tipo de proyectos. O sea, por ejemplo, Ballenas Voces del Mar, hay investigación científica, hay conciencia medioambiental, hay temas de sustentabilidad, hay temas del cuidado del patrimonio, el entorno, del patrimonio natural. Uno genera conciencia en los niños para que valoren lo que tiene el país, etcétera. Entonces hay muchos temas que son muy relevantes. Si podemos ver ese videito sí, un poco del Tesla. Eso fue lo de Tesla. Sí. Oye, ¿y cómo lo hacen en general? ¿Tu equipo, tienes algún equipo de trabajo que está postulando a ciertos fondos o ya con su trayectoria los llaman directamente para que hagan estos montajes? Mira, por suerte, bueno, tenemos ya una buena trayectoria y eso hace que estemos en el circuito que nos llamen bastante para desarrollar estos proyectos. Y en el caso, por ejemplo, del Centro Cultural Palacio de la Moneda o el Museo Precolombino, que son instituciones públicas, en este caso en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, son concursos abiertos que llaman oficinas, 3-4 oficinas que tienen cierta especialidad en el tema y se presenta una propuesta y gana la mejor propuesta y ellos tienen una definición de cuáles son los criterios de evaluación y todo y en el Centro Cultural Palacio de la Moneda ya nos hemos ganado 5 propuestas de museografía ya. Perfecto. Voy a ver aquí en quiénes somos, a ver si podemos ahondar un poquito más en esto. Dice, nuestra metodología garantiza un proceso metódico, eficiente y personalizado, lo que nos permite administrar diversos proyectos simultáneamente y con la máxima eficiencia, asegurando de manera consistente el éxito, entrega a tiempo y dentro del presupuesto. Bueno. Sí, eso es como obvio, pero también hay un tema que es bien importante que justamente tiene que ver con la metodología de desarrollo de los proyectos. Nosotros, como tenemos esta diversidad de áreas, también cada área tiene una metodología de diseño distinta. Un proyecto de wayfinding se desarrolla distinto a un proyecto de museografía o se desarrolla distinto a un proyecto de interiorismo. Por lo tanto, hay que ser muy exhaustivo en el desarrollo desde la perspectiva metodológica. Claro, pero la mayoría de los proyectos tiene esta metodología. No sé si puedes entrar, Patricio, lo puedes mostrar en quiénes somos, que dice primero un brief con el cliente, que es empatizar, entender y diagnosticar. Después viene la investigación, analizar, procesar. ¿Qué más se hace ahí? ¿Cómo esas investigaciones? Sí, ahí, bueno, esas dos primeras etapas son fundamentales. Lo que tiene que ver con el desarrollo del brief, muchas veces o los clientes o los proyectos no tienen claro un brief o un encargo, por lo tanto nosotros trabajamos bien de la mano con ellos para poder formular el problema y qué es lo que finalmente hay que resolver. Y desde la segunda etapa, que es la etapa de investigación, es clave. O sea, nosotros creemos firmemente que la forma es una consecuencia del contenido. Y si yo no tengo el contenido bien desarrollado y no tengo una investigación exhaustiva respecto al tema que voy a poner en escena, por ejemplo, en una museografía, no puedo plantear estrategias de diseño que sean coherentes para lograr comunicar eso. O sea, tenemos que dominar muy bien los temas y tenemos que estudiar mucho sobre los temas. O sea, si, por ejemplo, el proyecto de las voces del mar, de las ballenas, bueno, ahí hay que entender en el fondo y nos leemos una serie de documentos, investigamos y procesamos y vamos sacando conclusiones y esas conclusiones, bueno, si este tema es relevante, cómo lo vamos a comunicar y cuál es la mejor manera de comunicarlo. ¿Es una infografía? ¿Es un desarrollo audiovisual? ¿Es una línea de tiempo? ¿Es una entrevista? ¿Es un diagrama? ¿Qué es lo que es en el fondo? Entonces, esa etapa de investigación es fundamental porque es lo que nos permite justamente después pasarnos a la etapa de diseño, donde es la materialización
materialización de esa investigación ya las primeras ideas formales de desarrollo de proyectos. Perfecto. Claro, la validación con el cliente a través de la estrategia del Sí. diseño, el proyecto ejecutivo, después viene la producción, la Sí, construcción. toda la producción y la construcción, que es un poquito más técnico, en la parte más dura de supervisión, de prototipado, y también las Operación sí. y evaluación al final. La evaluación Perfecto. es algo que es fundamental. O sea, yo siempre digo, lo que no se mide no se puede mejorar, y en ese sentido para nosotros es fundamental poder hacer una evaluación tanto interna del desarrollo de los proyectos, poder evaluar el equipo de trabajo, cómo fue el desarrollo, qué pudiésemos mejorar. Nos demoramos los tiempos que teníamos programados, y hay todo un aspecto metodológico de contabilización de horas hombres para poder medir finalmente si los proyectos fueron rentables, no fueron rentables, y también una evaluación en conjunto con el cliente, si los resultados fueron los esperados, si el impacto fue el deseado, etcétera. De hecho, ahora una plataforma bien interesante, que ahí pudieran después compartir el link, que se llama Puente Diseño Empresa, que justamente, y que es una iniciativa que desarrolló la Universidad Católica, y también nosotros, como en mi rol de vicepresidente de Chile Diseño, que justamente está tratando de conectar oferta con demanda, pero de una perspectiva bien interesante de poder decir cómo el diseño es capaz de impactar, pero impactar no en la palabra, sino que impactar con métrica, ¿ya? Y en esa plataforma ya se han subido algunos casos de estudio de cómo efectivamente el diseño puede generar un impacto positivo en cualquier índole de cosas. Nosotros ya subimos un par de casos, creo que de un proyecto que desarrollamos de interiorismo para Cardinales, donde, como por ejemplo, el cambio del diseño en una tienda y el desarrollo de un nuevo guideline de arquitectura puede aumentar las ventas. Bueno, es un impacto directo, tiene un impacto en el negocio. De todas maneras. O cómo el rediseño de una tienda puede cambiar en el fondo la cantidad de flujo que puede tener. Eso también impacta directamente con una estrategia de diseño. Y así hay muchos ejemplos, como por ejemplo también subimos el del precolombino, creo, de cómo se formulamos la museografía hace tener más afluencia de público, y eso tiene que estar medido, tiene que estar metrizado, y eso se hace en ese como cierre de proyecto, en la etapa como de conclusión, y donde se hace un cierre formal para ver cómo el diseño que nosotros hicimos en cualquier índole de cosa impacta de manera positiva. Y que eso es fundamental. O sea, si no nos metemos en la cabeza que el diseño tiene la capacidad de transformar y impactar, y empezamos a medirlo, ya es una tendencia. Hay economías, por ejemplo, el Design Council en Inglaterra, que es el símil de Chile Diseño. Ellos tienen todo parametrizado y medido cómo impacta en la economía de un país. La cantidad de proyectos, la cantidad de trabajo, la cantidad de facturación, de exportaciones, etcétera, en torno a la disciplina del diseño y la arquitectura. Ya que estás hablando de su homólogo, sí, cuéntame un poco entonces qué es lo que hace Chile Diseño y tu rol como vicepresidente del mismo. Sí, bueno, yo en Chile Diseño ya llevo más de 5 años. Este es mi 6º año. Estuve 4 años como director. Hay un presidente, vicepresidente, y después está el resto del directorio, y ahora llevo 2 años como vicepresidente. Es una asociación gremial sin fines de lucro. Todos trabajamos ad honorem. Es un directorio bastante ejecutivo, en términos de que no es como ya nos sentamos en una mesa y tomamos decisiones, sino que tomamos decisiones, pero tomamos acciones concretas y trabajamos en una serie de proyectos donde hay más de 60 empresas de diseño. Yo te diría que están las más relevantes dentro de la industria del diseño en distintos ámbitos. O sea, eso quiere decir que la asociación tiene un grado de representación muy amplio, tanto en términos de escala de oficina, que hay oficinas que son multinacionales, que tienen presencia en Chile, como lo que puede ser un Futurebrand. Hay oficinas grandes como Procorp, como Magia Liquid. También hay oficinas de escala intermedia de diseño, y con servicios bastante diversos. Por lo tanto, el grado de representatividad que tenemos dentro de la industria es bastante alto y bien diverso, y ahí tenemos distintas líneas y campos de acción. Hay que pensar también que, más allá de las
de las empresas socias, que son empresas que prestan servicios de diseño, también ya tenemos 8 facultades de diseño que son parte de la asociación y que están trabajando de la mano con nosotros. Está la Universidad Católica, está la Universidad del Desarrollo, está la Universidad Finisterra, está la Universidad Adolfo Ibáñez, ahí están todas las universidades en la página. Perfecto. Y que también tenemos un rol que tiene que ver con cómo aportar en las mallas curriculares, cuáles son los profesionales que necesita hoy día la industria. Entonces también conectamos el mundo académico con el mundo profesional y generamos también un puente interesante. Oye, ¿y cuáles son los nuevos profesionales que necesita el diseño y la arquitectura? ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuáles son los cambios más relevantes que crees tú que se tiene que hacer un cambio ya en las mallas, que hay cosas que están obsoletas, por así decirlo? Yo creo que hay una visión como el diseño tiene una diversidad de campos que todavía la gente no se da cuenta esa diversidad de campos. De hecho, hay empresas líderes a nivel global que están lideradas por diseñadores y que tiene que ver finalmente con una estructura de pensamiento. Yo creo que ahí hay varias corrientes que tienen que ver con el design thinking y otras corrientes del mundo del diseño, pero yo te diría lo que más se está buscando en el mundo profesional es tener profesionales que puedan aprender a pensar, formular y resolver problemas bajo una mirada bien transversal. Y ahí el diseño yo creo que tiene un rol fundamental en poder articular. Finalmente yo veo el diseño que es como un puente entre muchas disciplinas que pueden converger en diseño. O sea, nosotros trabajamos con psicólogos, con antropólogos, con arquitectos, con diseñadores, etcétera, pero finalmente siempre el diseño funciona como un nexo y como un puente. Entonces yo creo que en los profesionales que se necesitan hoy en día hay que alejarse. No digo que hay que alejarse porque es algo malo, sino que la estética yo también lo veo algo que es relevante y que es importante y que aporta la belleza, aporta mucho al diseño, pero también desde la perspectiva más estratégica de cómo el diseño puede transformar e impactar en cualquier índole de cosas. Yo creo que ese finalmente es la tendencia. Entonces, ¿cómo nosotros demostramos que el diseño impacta? Bueno, tenemos que medirlo, tenemos que parametrizarlo, tenemos que entregar resultados. Eso es lo que tú también has enseñado. Sí. Dice, has sido académico de Facultad de Arquitectura y Diseño. A facultades, no sé en cuáles universidades. En distintas universidades. Hice clases en la Universidad Andrés Bello mucho tiempo, también en el UNIAC, y me han invitado ahora a ser académico de otras universidades, pero por un tema de agenda finalmente me alejé un poco del mundo académico. Estoy vinculado de alguna forma igual por el rol que tengo como vicepresidente, pero ya entre la oficina y Chile Diseño la agenda queda bastante ocupada. Perfecto. Y ahí estuviste hablando, o sea, enseñando justamente lo que estamos conversando ahora, y de nuevas tecnologías en diseño. En diseño de experiencia, sí. Esos fueron unos cursos súper interesantes y que en su minuto generaron harto... yo te diría que abrieron la mirada a otros campos del diseño y la arquitectura que los estudiantes yo creo que no sabían que existían y que se podían dedicar. Entonces, eso también abre un poquito la disciplina, porque si uno ve... Claro, los pares de mi generación están haciendo un poco todos lo mismo, están haciendo casas o están haciendo edificios o están haciendo arquitectura más tradicional y diseño urbano, planificación que sigue urbana. Sigue siendo rentable, por algo que sigue siendo, ahí. Claro, que puede seguir siendo rentable, pero yo creo que los arquitectos, los diseñadores tenemos muchos otros campos el cuales explorar y también que aportar. Perfecto. Oye, me llamó mucho la atención ese proyecto de Tesla. O sea, yo no fui, pero fue mucha gente que yo conocía, me mandaba fotos, oye, está bonito esto. Fue bien viralizado ese proyecto, generó... Es que ahí se cruzan varias cosas en ese tipo de proyectos. Uno, el personaje en sí mismo, que es un personaje que ha aportado mucho lo que estamos viviendo hoy en día, que tiene que ver con la tecnología inalámbrica, con lo que tiene que ver con el Wi-Fi, con lo que tiene que ver... O sea, fue muy futurista en su época, y en sí también era un personaje muy
extrovertido, hacía como sesiones de magia con su experimento, era un personaje muy atractivo en sí mismo. Por lo tanto, ahí se juntan dos factores. Uno, que claro, todo el mundo tiene en la cabeza como Nikola Tesla, y hay una serie de documentales, mitos también. Mitos acerca de él, que está enamorado de una paloma. Tiene una serie de mitología en torno a su figura, pero también todo el aporte que hizo en términos de científico. Sí, claro. Por lo tanto, eso llevado a una museografía lo hace ser interesante. Quiero conocer el personaje, quiero conocer lo que hizo, quiero conocer su historia. Entonces se unen ahí, yo creo, con una serie de factores que hace que la gente pueda enganchar. Perfecto. Bueno, aquí estoy viendo algunos de los proyectos, diseño de interiores también hay, puesta en escena, la museografía. La verdad, bueno, recomiendo que visiten cqstudio.com para que vean los proyectos aquí de Agustín. Le vamos a mandar un saludo también a Pedro Castro, sí, tu mi socio, mi partner. Bueno, a toda la gente que trabaja contigo. Y ya nos vamos entonces despidiendo. Me gustaría que termináramos esto con algún consejo para los emprendedores. ¿Cómo ha sido el camino? Algo que tú digas, sigan adelante, no sé. Yo creo que, mira, que es un consejo bastante simple y corto, y que tienen que ver que siempre trabajen por convicciones y no por intereses. Cuando uno está convencido de lo que está haciendo y realmente cree en lo que está haciendo, las cosas finalmente resulten. Y no trabajen por intereses, que con esto me puede dar más plata, me pueden dar... Trabajen en lo que crean, y eso, los frutos van a llegar por sí solos. Nosotros ha sido como no nuestro lema, te diría, pero siempre hemos tratado de practicarlo, en el fondo, trabajar por convicciones y no por intereses. No me refiero a intereses de cosas que a uno le interesen dentro de la disciplina de arquitectura, que obviamente que hay muchos campos que a mí me interesan, pero digo de intereses como de intereses creados, etcétera. Entonces, yo creo que ese es un consejo, y también siempre tener claro una visión a largo plazo, trabajar con metodología, ser riguroso, dedicarle tiempo. Hay una frase que yo siempre digo, que de hecho nosotros hicimos la museografía de Pablo Picasso: la inspiración existe, pero tiene que pillarte trabajando. O sea, esto es trabajo, rigor, oficio, tiempo, dedicación, y ahí empiezan a venir los resultados. Yo no creo que hay una cuota de suerte, sí, pero yo te diría que lo fundamental, el trabajo, el oficio, el esfuerzo, la perseverancia y trabajar por convicciones. Eso es lo que yo les recomendaría en cualquier emprendimiento que hagan. Muy buen consejo. ¿Y qué es lo que no se debe hacer? Algo que digas, no, esto no lo hagan, cuidado con esto. Bueno, yo creo que, a ver, los errores son necesarios. Hay que tener tolerancia a la frustración, hay que aprender de los errores, y no sé si hay algo como que diría que no hagan. Finalmente, si lo están haciendo de buena fe y creen que lo que están haciendo está bien y están convencidos, juéguensela. Claro, el hecho de repente de no cometer errores que tienen que ver con... No sé, no te diría algo que le dirían por ningún motivo hagan esto. Nosotros nos hemos equivocado, pero los errores se cometan. No cometan el mismo error dos veces. Yo creo que ese es una cosa que sí se puede recomendar. O sea, cuando ya aprendiste de un error que cometiste, no lo volváis a repetir. Perfecto. Bien, entonces ya con esas palabras de Agustín, vamos cerrando este capítulo de Loco Emprendedor. Muchísimas gracias a todos los espectadores. Visiten la página cqstudio.com. Vean la maravilla de la arquitectura, cómo se puede unir con el diseño y crear grandes proyectos. Y experiencias. Experiencias, por supuesto, también para la sociedad, para la cultura, que es tan necesario. Así que un gusto haberte tenido Muchas acá. gracias. Espero que te sigas ganando premios y bueno, que te siga yendo bien, excelente en tu empresa. Yo sé que hay un camino largo por recorrer. Sí. 10 años o 12 parece mucho, pero realmente pasa muy rápido, pasa muy rápido. Estamos en la fase intermedia, yo veo, de la carrera un poquito profesional con la que tenemos todo, así que todavía nos queda harto camino. Perfecto. Sí. Y Agustín, estamos hablando en otra ocasión. Un abrazo a todos. Chau, chau. Muchas gracias.
Conéctate con nosotros a través de redes sociales. Búscanos como Radio Lab Chile.